Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa sobre fomento a la lectura en las ferias del libro. Me parece muy importante que en las ferias del libro existen este tipo de espacios en donde se pueda problematizar y discutir en relación al fomento a la lectura en las ferias. Una feria del libro no solamente es un espacio. Ok. ¿No se oye? Ya sí se oye. Una feria de libros no solamente es un espacio en donde la gente va a comprar libros, sino también es muy importante que existan posibilidades de fomento, promoción y mediación de la lectura. Es decir, el libro no solamente tiene que comprarse, tiene que adquirirse, tiene que ostentarse, sino tiene que leerse. Entonces, es bien importante que existan estos, insisto, espacios que documenten prácticas, usos y costumbres que vayan de la mano con la compra-venta y el acto comunitario de la lectura entre la comunidad. Bueno, pues sin más voy a cederle la palabra a los compañeros que nos acompañan esta tarde para platicar al respecto. Mariana Torres Ruiz es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y licenciada en Artes Escénicas para la expresión teatral por la Universidad de Guadalajara. Ha participado como actriz en varios montajes de la región. Textos suyos han sido publicados en las revistas Talleres, Tierra Adentro y Parteaguas. Es mediadora de lectura y actualmente es jefa del Departamento de Artes Escénicas y Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mariana Torres. ¿Así como va? Ok. Bueno, sí. O charlamos. O los presento, bueno, ya me mayoritaron. Sí. Presento a todos y cada quien que hable cuando quiera entonces, ¿no? El maestro Juan Vázquez Gama nació en Guadalajara, Jalisco, omite su año, obviamente. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, docente, escritor, corrector y músico. Sus trabajos de creación, ensayo, crítica, reseña y traducción han sido publicados en las revistas La Voz de la Esfinge, La Manzana, Casiopea, Lubina y en la publicación especial que la Feria Internacional del Libro dedicó al ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances en su edición 2011. Cursa la maestría en Educación Media Superior y actualmente es director general de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Y pues un aplauso, por favor, al maestro. Y por último tenemos al maestro David Ortiz Celestino, nació en San Luis Potosí, es editor investigador, estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato y el posgrado en Literatura Hispánica en el Colegio de San Luis. Fue fundador de la revista Los Perros del Alba y director de Publicaciones y Literatura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. David Ortiz Celestino. Bueno, entonces nos vamos así capoteando, ¿sí? Le damos la palabra a quien quiere. ¿Sí? Va. sí, buenas tardes. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes, estar en esta mesa. Agradezco también a Claudia Quesada por la invitación y es hablar de una mesa, de un tema que viene a colación, además porque es la Feria del Libro. ¿Sí se escucha? Sí, bueno. Sí, no es un evento nada más de venta de libros, es también de fomento a la lectura y de apoyo a la cultura. Entonces, sí me gustaría platicar con quienes están en esta mesa, incluso con el moderador también me gustaría mucho que empezáramos sobre esto, porque sí me gustaría saber cómo vemos cada quien, si las ferias de libros son o producto de un hábito lector o de una sociedad lectora, o es primero la feria del libro y después los lectores. Y bueno, yo abro y ahorita yo doy mi... No, pues también de mensos respondo primero.
Bueno, yo antes que nada, muy buenas tardes. Quiero decir que estoy emocionada es poco. Quienes con los que he tenido la fortuna de coincidir saben que el fomento a la lectura, a la palabra, ha sido una de las cosas más importantes de mi vida. Quiero agradecer muchísimo al Instituto Cultural de Aguascalientes, encabezado por Claudia Santana, y a todo su equipo que hace posible esta feria, la número 50 además, o sea, 50 años de Feria del Libro. Chicos y chicas de este lado, quizá ni sus padres habían nacido o estaban naciendo, y ya Aguascalientes tenía una Feria del Libro. Muchas gracias, Claudia Quesada, a Pili, con quien he colaborado también muy de cerca, y gracias a los queridos colegas, cómplices, lectores que siempre están, gracias por estar acá. Y bueno, así es un gusto estar con Juan, con David, que recordábamos en qué año veniste para acá también a una feria de libro también. A partir de esta pregunta que tú planteas, yo creo que es muy importante establecer primero que sí las ferias, desde la perspectiva y la experiencia que tengo, tienen un surgimiento eminentemente comercial. Una feria entendida desde un espacio en el que reúnes a gente que edita, que imprime, que tiene una casa editorial, los reúne en un espacio para atraer a la gente a que adquiera libros. Y esto es una experiencia pues vivida muy de cerca, porque cuando tuve el privilegio de realizar la primera feria del libro, allá 2005, 2006, no recuerdo ahora bien, algo que me dejó marcado fue una frase que dijeron así literalmente: para que tu feria de libro sea una feria de libro, la hacen los expositores, como tal, en ese concepto así de tienes a tus expositores y todo lo demás pues es un programa que surge para atraer a esa gente. Eso fue en un primer origen. Yo ahora creo que la feria del libro no puede concebirse sin el fomento a la lectura, desde mi perspectiva. Es decir, incluso en esta semana leí por ahí a una autora muy respetada, que yo pues respeto su trabajo y sus opiniones, y ella decía, y bueno, obviamente no coincidí para nada, pues yo ya escribí mi libro y ya les tocará a otros que se lea, ¿no? Y yo dije, bueno, pues a lo mejor un autor de hace muchos años puede pensar eso, pero yo creo que ahora el autor es creo yo, es un actor, y valga si suena un poco redundante, es un actor activo de su obra, es decir, parte también de un poco su, pues no sé si llamarlo responsabilidad, pero por lo menos sí una cierta inclinación a un acercamiento a los lectores. Y esto es fomento a la lectura. Y otra cosa que a mí me parece muy importante a propósito de preguntas es que el fomento a la lectura son muchas cosas. Hay animación a la lectura, hay formación de lectores, hay fomento a la lectura, o sea, son palabras y términos que luego entre sí se entrecruzan y se confunden, ¿verdad? Yo creo, particularmente a lo largo de todos estos años, que he experimentado la lectura desde diferentes ámbitos, que las ferias de libro cumplen con una función de animación a la lectura, hasta ahí, yo creo. Es decir, una primera invitación es como esta persona que te lleva y la primera vez te invita a los tacos en una taquería y las siguientes veces te toca a ti pagar. Pero ya es un proceso que implica otra cosa que solo la animación de un primer encuentro en una feria de libro. Y eso implicaría decir, ¿las ferias de libro forman lectores? No lo sé, no lo sé. Ahí sería como otra pregunta que yo también dejo sobre la mesa, ¿no?
Bueno, lo queríamos hacer en desorden, pero como que no se nos da. Estudiamos letras los tres, además. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarnos a Claudia Santana, a Claudia Quesada, al Instituto de Cultura. No sé, yo además tengo una postura muy peculiar porque yo vengo de Guadalajara y ya saben que… No sé si ustedes lo sabían, el público más joven que está acá a la derecha, pero dicen que Guadalajara es la feria más grande del libro en el mundo, solo superada por la de Frankfurt en Alemania. Es decir, que si vamos a hablar de ferias del libro, pues tendríamos que hablar de la de Guadalajara, pero es un mito un poco. En realidad la Feria del Libro de Guadalajara no es una feria del libro, son muchas ferias del libro pegadas, hechas los mismos días en el mismo lugar. Es decir, hay una feria que es parecida a la de ustedes, así, pero hay otras ferias que no se ven. Por ejemplo, está toda la parte del encuentro de promotores de lectura, esta otra parte de venta de derechos, esta otra parte del libro digital, esta otra parte de bibliotecarios. Entonces las hacen coincidir en el mismo día y en el mismo lugar y se hace un mar de gente. En promedio, más o menos al día, en la Feria del Libro de Guadalajara van 100,000 personas. Entonces es un mar de gente. También, bueno, no crean que es tanto, considerando que en Guadalajara vivimos unos 7 millones de habitantes. Entonces, en realidad, mi pleito o mi postura siempre ha sido que 7 millones de personas contra 800,000, híjole, todavía estamos muy lejos de que vaya suficiente gente a las ferias. O sea, sí somos un montón. Entonces no tiene chiste. Es como en Ciudad de México, que dicen, se llenó, no sé, el Estadio Azteca, sí, pero son, ¿qué? 20 millones ahora, casi. 28 millones, ¿no? O sea, si uno de cada 100,000 va, pues ya estamos, ¿no? Ya estamos hechos. El chiste es encontrar también en el ámbito lector ese uno de cada 100 personas, ese uno de cada 10 personas que se acerca a un libro. Creo que por ahí yo pensaría que la Feria del Libro, una de las críticas que le hacen es que no ha formado lectores, y también coincido contigo, no creo que esa sea su función. Creo que tendríamos que ir por los otros lectores y ese es un trabajo más a largo plazo y más del… yo digo que todos somos lectores, todos. Eso no está discusión para mí, desde el punto de vista que alguien llega y te dice, ¿qué crees que me pasó ayer? Y todo el mundo dice, ¿qué? ¿No? A todos nos gusta que nos cuenten una historia, nos gusta oír historias, estamos hechos de historias. Lo que nos da un poco de flojera es sentarnos ante el libro y ahí es que se nos cansan los ojos y todo, pero eso es solo un soporte. En realidad nos gusta que nos cuenten historias y eso se hace durante todo el año. La feria ya es el momento donde ya nos encontramos con los lectores y te ves a tus amigos y ves a libros que no conocías y los puedes comprar ahí rápido en una gran librería, pero no sé si formaría lectores. Esa sería una pregunta. Y además, para los que están en la mesa, que tienen los tres muchos años haciendo desde diferentes trincheras la invitación o el contagio de otros para leer, para evitar todo esto de que si están haciendo promoción, animación, mediación, esta forma de encontrar lectores no sé si se puede hacer en el barullo y en la euforia de una feria, ¿no? Porque pues, tan solo ahorita teníamos música a todo volumen y no sé si alguien estaba como para ir y leer en ese momento, no lo sé. Pero es una buena pregunta. Yo me quedaría con eso pensando en los números de la FIL y quien la conoce sabe que en realidad es difícil caminar. Ya no digas comprar un libro y ya no digas leer. O sea, transitar por la feria es muy complicado allá en Guadalajara y el recinto es enorme. Entonces, creo que se hace desde otra perspectiva y de eso también me gustaría hablar después. Pero no sé cómo lo viven ustedes en San Luis y aquí en Aguascalientes, en la Ciudad de México. Bueno, yo coincido totalmente. Sí, las ferias de libros requieren un público más activo, en tanto que andan caminando perimetralmente, hay actividades de ruido, es muy difícil ver gente leyendo como tal, eso te lo llevas a tu casa y sí, en efecto, sirve para eso, pero sí llegan a ser a veces respuesta. El crecimiento de las ferias de libro, a veces por sensibilidad de los funcionarios, o bueno, que es casi siempre, o más bien siempre, pero también van acompañados de una exigencia del público. Hay ferias que ya sería muy distinto, muy difícil suspenderlas, y entonces también eso va llevando, como lo veo con mucho beneplácito aquí en Aguascalientes, que de la primera vez que vine en 2009 a ahorita, que es la segunda vez que vengo a ferias de libro particularmente, ha crecido
de forma brutal y de forma muy positiva. Y eso pues también obedece, y hay gente, tendemos a subestimar a la lectura, tendemos a subestimar a los que no leen. Uno puede ver en Gandhi, en Educal, cada Navidad que se atascan las librerías, pero sí, el lugar común de nosotros, los funcionarios, o cuando no somos funcionarios, pero a final de cuentas somos promotores y gestores, es decir, todavía hay mucho camino por recorrer, pero ya no es tanto esta onda que me tocó a mí hace 10 años ver cuando estaba saliendo de la licenciatura, que era creer que era un asunto casi mesiánico de hacer que la gente leyera. No, yo creo que subestimamos mucho el alcance del libro per se, y como funcionarios para mí se me hace un gran pecado subestimar al público. Oigan, yo quiero preguntarles a los dos, a lo mejor no parece en qué se toca con el tema, pero ¿qué opinan de la encuesta de lectura? Que eso es uno de los argumentos más frágiles que yo he escuchado para todo lo que se hace en torno a la lectura. Los resultados de la encuesta, que ahora no sé en cuántos vamos, 4.3 libros al año leemos, o 2 algo, no tengo idea porque como no me gusta, no le pongo mucha atención. 2 dicen allá, yo no sé si sea cierto, la verdad es que son 2 libros, no es nada, me refiero a no significa nada. 2 libros de qué calidad, de qué extensión, en realidad no dice nada, pero no sé qué opinan ustedes como ese argumento como soporte de hacer más ferias del libro o de hacer ciertas acciones o no acciones respecto a la lectura. Bueno, a propósito de esta mesa, literal tuve que hacer un recuento sobre los años, porque curiosamente yo estaba pues trabajando en el Instituto Cultural cuando se da todo este proceso, desde que surge, por ejemplo, imagínense ustedes 1999, no había, aquí en Aguascalientes estaba la Feria del Libro con los expositores y un tallercito de lectura, y ese tallercito de lectura lo encabezaba Ana López Portillo. Ana López Portillo trabajaba en Conaculta en aquel año, no había salas de lectura como tal, el programa. Olvídense de la ley del libro y la lectura, aunque ya había una cierta iniciativa desde el 93. Y con este recuento, justo lo que quiero llegar es que había estado habiendo desde la política una serie de impulsos para la ley. O sea, la lectura se convirtió en un asunto político, o sea, de abanderamiento de ciertas cámaras en cierto momento de la historia, a finales de los 90, principios de los 2000. Y entonces yo me acuerdo muchísimo que llegaba mucha gente a querernos vender enciclopedias y sacaban así la ley y decía, es que ya existe la ley de fomento del libro y la lectura y es obligatorio que todos lean y no sé qué, ¿no? O sea, si te fijas, es un mecanismo político. Muchísimo nos pasó así en el área al que pertenecía en aquella época. Y nos querían vender libros y programas y olvídense los de lectura rápida y fácil, ¿no? Así de aprendes a leer en 2 días y aquí está la ley del libro porque dice que es obligatorio. Y comprender además. Bueno, entonces la encuesta sale alrededor del 2012, cuando finalmente se promulga en 2008, entra en vigor en 2010 y arranca realmente en 2012. Fue un boom. Bueno, yo me acuerdo, incluso en la fila ese año, todo el mundo ponían hasta, creo que en algunos 2.9 libros al año, un poco mofándose del resultado de aquella encuesta. Yo lo que creo, sin demeritar el trabajo, porque yo sí creo que hace falta hacer un estudio sobre cuáles son nuestras prácticas lectoras, creo que en su momento fue también un impulso de la propia ley que había sido aprobada, es decir, cumplía de alguna manera que todos esos fondos destinados al fomento del libro y la lectura realmente estaban siendo aplicados, primero mediante una encuesta que iba a decir por dónde debían irse los programas. Entonces yo creo que en ese sentido yo creo que una encuesta es pertinente, funciona, opera, pero realmente creo que no es una radiografía fiel de las prácticas lectoras. Es un posicionamiento, creo yo, más de tipo institucional para apoyar ciertas
ciertas acciones políticas, por así decirlo, y yo también creo que más allá del 2.9, no, para nada. O sea, si recordamos a nuestra querida Luz María Chapela, toda una pensadora de los procesos lectores, y no me dejarán mentir mis compañeros, que es de las mujeres que más ha estudiado los procesos lectores, eres lector desde bebé del mundo. Entonces, lo que tú dices, bueno, el soporte de un libro y tal es una cosa, pero en realidad somos lectores todo el tiempo. Entonces, esa es la parte que a mí me parece que la encuesta no alcanza a cubrir, ¿no? Me gustaría, a ver, tú tienes algo. Sí, bueno, sobre todo cuando hasta la última encuesta, la última ya tuvo una metodología distinta, la manera como se hacía la curva del número de libros que se leían, porque aparte eran libros, no eran revistas, cómics, etcétera, era a partir del número de libros que se vendían en las librerías. Y a partir de ese número se hacía una curva. Esa era la metodología antes, hasta la última ya fue más seria. Pero así pasaba. Creo que sí, sirve como un indicador cuantitativo, pero muchas veces no real. ¿Qué más da que se lean 3, 4, 5 libros al año? Eso es irrelevante. Pero bueno, a mí me gustaría fungir un poquito como abogado del diablo. Bueno, sí, sobre eso también, nada más, y es muy, muy breve. Creo que en este tema de la literatura, lo cualitativo nunca tendría por qué estar debajo de lo cuantitativo. No, yo creo que da lo mismo si alguien lee 43 libros en un año, a que si alguien, es mejor que alguien lo lea uno solo, bien, a conciencia, a cabalidad, y entendiendo lo que se quiere decir, y sin ningún asunto moralino de que se entendió la elección del libro, sino más bien con un asunto de lector profesional, vamos. Para mí, pero también es este tema de la numeralia es a nivel, nosotros que estamos en la burocracia, la numeralia lo es todo. Es muy triste, pero tienes que, y ahorita más con los números de cuánta gente entra a los eventos, cuánto entra a la feria, que cuánta gente, cuántos niños, hombres, mujeres, niños, adultos, quiénes entraron en cuarto menguante, cuántos Piscis entraron con ascendente en Leo, no sé, o sea, son todas esa bola de estupideces que nos hacen perder si es el objetivo, y estamos pesando más los números, y lo tenemos aquí los de la mesa y muchos aquí, desde luego, sobre la calidad de la lectura. Sí, y ojo que no estoy hablando de que crea o no crea que se cuentan bien o se cuentan mal los libros, o que la metodología, yo no me metí tanto ahí a que sea la forma correcta o no. Yo digo que un número no dice nada, es decir, podrías haber leído un libro al año, que puede ser El Conde de Montecristo, así, ¿no? Porque están en el mismo número, es un libro, que leer La Metamorfosis, ¿no? Entonces te lo cuentan como uno, y eso en realidad no dice nada. O sea, yo no me metí todavía si la metodología es correcta o si creo que lo cualitativo es lo que importa. ¿Qué estamos leyendo? Yo en algún momento hice un ejercicio con mis alumnos de bachillerato y llevé libros álbum, 30, y entonces pues, se leen en 7 minutos, 8 minutos, se lo pasaban, y en cuestión de una hora habían leído 20 libros, entonces estaban 10 veces arriba de lo que decía la encuesta, ya eran unos campeones nacionales de lectura. Lo hicieron en una hora, entonces salieron así, yo en este año pues leí 20 libros, ¿no? Y era perfectamente real, y además el contenido emotivo no demeritaba contra cualquier otro tipo de libro, porque eran literatura, solo literatura